Hola con todos, esta es la presentación de nuestro Piensa, proyecto integrador de saberes, que fue elaborado por mi pareja pedagógica Jennifer Ruiz y mi persona Fabiola Tufiño. Tiene como título Potenciar la equidad de género en los ambientes de aprendizaje mixtos del segundo año de educación básica en la unidad educativa Ignacio Escandón. Se ha realizado de manera virtual las actividades en la institución. Como primer punto tenemos la problematización, en donde hemos efectuado el respectivo acompañamiento en las diferentes horas de clases realizadas mediante la plataforma digital Zoom, en las áreas de lengua y literatura, estudios sociales y matemáticas, evidenciando algunas problemáticas tales como las y los estudiantes reflejan pensamientos y comentarios sexistas sobre los roles y la igualdad de género. Es así que ha surgido el problema a resolver, que va encaminado mediante el núcleo problemático de este ciclo, y lo hemos planteado la siguiente incógnita. ¿Cómo ayudaría un ambiente de aprendizaje virtual o presencial a potencializar la equidad de género en las asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales y matemáticas para los estudiantes del segundo año de educación general básica paralelo A? Tenemos los objetivos. En el objetivo general tenemos proponer ambientes de aprendizajes híbridos para promover la equidad de género en las asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales y matemáticas, para combatir los estereotipos de género en los estudiantes del segundo año de educación general básica A. Como objetivos específicos tenemos diagnosticar el nivel de aprendizaje en los estudiantes del segundo año sobre los estereotipos y la equidad de género mediante la técnica observación participante. Obtener e identificar información certera de las diferentes fuentes bibliográficas, digitales y físicas, de los diferentes conceptos. Así también tenemos la elaboración de actividades de aprendizajes para los ambientes híbridos del subnivel, aplicar el ambiente virtual o presencial realizado y valorar el impacto de los ambientes híbridos en la inclusión de equidad de género. Tenemos el referente teórico, ambientes de aprendizaje mixto o híbridos, donde Fernández 2014 menciona que el ambiente mixto de aprendizaje, como en el modelo educativo híbrido o mixto, concibe la mezcla de la educación presencial y a distancia mediante componentes tecnológicos, es decir, que los estudiantes pueden aprender también de manera formal e informal, tanto dentro de sus aulas como fuera, con explicaciones y recursos que use la docente para una buena enseñanza. Así también tenemos la equidad de género en la educación, donde Molina 2016 manifiesta que la equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control, beneficios de los mismos bienes y servicios de la sociedad. Tenemos la coeducación. La coeducación es una opción que permite responder los derechos de los estudiantes ante una sociedad, ya que implica grandes cambios y es una forma de corregir las desigualdades y eliminar la discriminación por condiciones históricas, culturales de los géneros. Tenemos lo que es el estado del arte en los estereotipos de género, en una investigación de Carmen García titulada Permanencia de estereotipos de géneros de la escuela inicial, que se publicó en el año 2014, en donde plasma en el ámbito geográfico contextual venezolano, en donde tiene como objetivo determinar en los estudiantes el nivel de sexismo que se desarrolla en los rincones educativos de la escuela. En el desarrollo de la metodología se organiza con un paradigma cualitativo basado en una sistematización de investigación-acción. Metodología. Tenemos los estudios del paradigma sociocrítico, el enfoque cualitativo, el diseño de estudio de caso único. Fases. Dentro de las fases tenemos la identificación del caso, que es la equidad de género. En la documentación del caso tenemos la revisión de las políticas públicas y fundamentación teórica. La recolección del caso tenemos las fichas de observación, lista de cotejos, guía de preguntas abiertas y cerradas. En la sistematización de información del caso, el estudio de las categorías, análisis de la información del caso, la interpretación del análisis de las categorías en el desarrollo de las técnicas de la investigación.
Técnicas e instrumentos. Observación participante, entrevista docente, cuestionario a estudiantes y padres de familia. Instrumentos, ficha de observación, lista de cotejos, guía de preguntas de base estructurada y semiestructurada. Sistematización y análisis de datos. Emplea las fichas de observación y la lista de cotejo que surgieron de las prácticas. Uso de la transcripción textual de las encuestas y de la entrevista. Uso de la triangulación en la recolección de datos. Población de estudio. Unidad de análisis. Universo. Los estudiantes de la unidad educativa Ignacio Escandón. Población. Los segundos. Educación general básica. Muestra. 35 estudiantes de segundo general básica. Paralelo a jornada matutina. Edades 6 a 7 años. Participantes, estudiantes, padres de familia y docente. Operacionalización de las categorías. Ambientes de aprendizajes mixto. Equidad de género, estereotipos de género. Categoría 1. Componente del entorno físico, espacios recreacionales en las que se mueven los participantes y la interacción de los hombres y mujeres. Componente del entorno virtual, espacios de interactividad y navegación de las herramientas educativas. Componente de tiempo, momentos de interacción sincrónica y asincrónica entre docente y estudiante de manera presencial o virtual. Componente del currículo, revisión de contenidos educativos para los procesos de aprendizaje de los estudiantes y docentes. Componente de mediación pedagógica, día de interactiva educativa pedagógica en la construcción de experiencias positivas de aprendizaje en el educando. Componente de mediación tecnológica, uso de los recursos e instrumentos tecnológicos, material o simbología. Componente de interacciones, interacción de los sujetos y participación en los procesos educativos. Equidad de género, género y sexo, distinción entre sexo y género. Derechos y obligaciones, capacidad de ser equitativos y justos mediante lo proclamado en las normativas educativas. Toma de decisiones, desenvolvimiento en el contextos sociales, políticos, familiares, económicos y culturales. Coeducar a hombres y mujeres. Intervención equitativa en los procesos de aprendizaje. Estereotipos de género, clasificación de los roles, identificación de los roles y profesiones, exclusión de hombres y la mujer en los procesos de aprendizaje, estudio de los factores que estereotipan e excluyen a hombres y mujeres, interseccionalidad de género, información que los infantes perciben del mundo. Análisis de datos y de resultados. Análisis de datos y de resultados de la ficha de observación. Como actividades, durante las 6 semanas de las prácticas pedagógicas tuvimos, para iniciar, reunión a través de la plataforma Zoom, la apertura para las clases al proyecto integrador de saberes, la explicación de conceptos básicos de estereotipos de género, equidad de género y roles, el diálogo sobre las experiencias de los trabajos de la equidad de género. La equidad de género dentro de los espacios híbridos. Como resultado, tenemos el compromiso de la participación tanto docente, estudiantes y padres de familia. Además, las actitudes fueron favorables. Los pensamientos de los estudiantes fueron críticos y reflexivos. La confianza entre los estudiantes era de mayor interacción. Los infantes no tienen prejuicios. Todo esto se relacionó con las categorías y dimensiones e indicadores que son los ambientes de aprendizaje mixto, la equidad de género y los estereotipos de género. Análisis de datos y de resultados de la lista de cotejo se realizó conjuntamente con las asignaturas de lengua y literatura, ciencias sociales y matemáticas, como a la vez con las categorías, dimensiones e indicadores. Actividades como escucha y aprende. Se logró la atención del estudiante en el estudio de lo que es la equidad de género en los diferentes espacios educativos. Una mirada violeta a nuestro árbol familiar. Los infantes desarrollaron el cumplimiento de la investigación sobre los acontecimientos históricos de sus antepasados, como a la vez descubren tomando como ejemplo a sus familiares y amigos en el rol u ocupación que quieren ejercer en el proceso de su vida. Tarjetas del saber. Manifiestan un pensamiento crítico reflejado lo aprendido en su contexto social y educativo. Rompiendo estereotipos de género. El compromiso que tuvieron los infantes se desarrolló en reflexionar sobre los estereotipos de género, por lo cual en esta actividad los estudiantes realizaron actividades en el
hogar, lo cual se obtuvo resultados positivos porque pudieron promover desde los contextos familiares la equidad de género. Sonrío y aprendo. Las niñas y los niños dialogan las razones por las que algunos juguetes solamente deben de ser manipulados por los distintos géneros. Sin embargo, la mayor parte de estudiantes compartieron las mismas críticas acerca de lo importante es compartir, no juzgar a los compañeros por sus preferencias en los juguetes. Análisis de datos y de resultados de entrevista, la cual está realizada por medio de la formulación de interrogantes de experiencias profesionales de cómo coeducar, lo cual fue dirigida a la tutora del segundo de Educación General Básica, paralelo A de la jornada matutina, la docente Yané Padilla, lo cual nos pudo resaltar lo siguiente: que los niños y las niñas, al estar atados a los estereotipos de género, trata de promover la equidad de género dentro del aula, lo cual utiliza metodologías que orientan la distribución de grupos focales, trabajos cooperativos, tutorías personales entre alumno, alumna o tutor, que se aplica entre pares para evitar de esta manera los conflictos sexistas. Todo este análisis, de igual manera, es relacionado con las categorías, dimensiones e indicadores. Análisis de datos y de resultados de la encuesta a los y las estudiantes y a los padres de familia. Formulación de interrogantes de experiencias de la equidad y los estereotipos de género, teniendo como resultado lo siguiente: colaboración de 18 niñas y 17 niños, 26 madres y un total de 9 padres. Los resultados de los estudiantes como de las familias mostraron que los estereotipos de género están marcados dentro de nuestro contexto social. Para educar sin un mundo lleno de prejuicios y violencias, consideran que se necesita de una formación llena de valores desde los hogares y de los espacios educativos, teniendo una relación en lo que son las categorías como indicadores y dimensiones, la equidad de género y los estereotipos de género. Conclusiones. En el segundo de Educación General Básica paralelo a jornada matutina se realizó el proyecto, el cual se está encaminado en una serie de actividades para la enseñanza de la equidad de género, las cuales se realizaron a lo largo de las 6 semanas de las prácticas previas profesionales, con el objetivo de que los y las estudiantes aprendan de este tema que es muy poco practicado y aprendido, y se asegura mediante el aporte de los autores que se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos para poder coeducar en los ambientes de aprendizaje, lo cual es el uso de un lenguaje no sexista, debatir información sobre lo que es la equidad y estereotipos de género, tener capacitaciones tanto los docentes como familia y tener la motivación y la ayuda a los estudiantes.